Shabbat Shalom para todos. Mientras ponemos la transmisión en vivo, es una bendición poder estar aquí en este Shabbat. ¿Cuántos lo creen? Una parashá muy hermosa de nuestra literatura, podemos decir, judía. Una historia con la narrativa que parece una novela, la historia de los hijos de Jacob y el mismo Jacob. Vamos a poner estos momentos delante del Eterno, Avinu Malkeinu. Gracias a Hashem porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos permites ponernos en pie, estar llenos de salud y poder venir a este lugar, a este recinto, como una comunidad, como una congregación, para exaltarte y bendecirte. Gracias porque nos has dado este lugar para podernos congregar. Gracias Hashem porque nos has dado tu bendita Torah, porque de ella aprendemos cada día y nos alimentamos. Gracias Hashem porque en medio de todas las circunstancias tú nos has dado la salvación verdadera en Mashiach Yeshua, que está en nuestros corazones, día y noche acercándonos a ti. Gracias Eterno porque tú eres bondadoso por este Shabbat y por tus bondades. Revélanos con tu palabra lo que quieres en nuestros corazones de tus promesas. Por los méritos de Mashiach Yeshua, amén y amén. Estamos ya en esta parashá luego de la fiesta de Hanukkah, que ya pasó esos 8 días de luminaria, esos días en que recordamos que no pueden arrebatar lo que hemos creído, no nos pueden esclavizar de lo que el Eterno nos ha dado, porque la palabra de Dios nos hace totalmente libres. Damos un saludo muy especial a todos los que nos siguen por la cuenta de Instagram, que estamos en vivo ahorita. Y bueno, es una bendición para todos. Si pueden darle un buen Shabbat Shalom a todos los que están aquí. Un Shabbat Shalom. Bueno, muchos de los que estamos aquí presentes también seguimos las transmisiones cuando no nos hemos podido congregar. Y a nuestros amigos y hermanos de la Kehilá Bethlehem allá en Maracaibo, de la Kehilá Hija allá en Los Teques, Bellacob Los Teques, a un grupo que tenemos también en Margarita, una bendición muy especial para ellos, en Guarenas también, y en distintas partes del mundo que nos siguen por la cuenta de Instagram. Por la cuenta de Instagram, en nuestras transmisiones en vivo llegamos a Brasil, México, algunos de Argentina también nos ven, Colombia, y bueno, Baruch Hashem, que podemos contar con ese medio también. Y mañana vamos para los Teques también. Bueno, es una bendición esta parashá Miketz. Tiene mucho significado, tiene muchas interpretaciones. Voy a tratar de condensar lo máximo posible, ya que el tiempo nos apremia. Bueno, creo que el Instagram ha sido una bendición para los que estamos aquí adelante, porque nos ha reducido el tiempo y ya no nos extendemos tanto, ¿no? Y bueno, hay unos amenes por ahí. Ha sido un experimento en el cual se ha reducido la interpretación, y cuando se da la parashá a un tiempo reducido, y bueno, en cierto modo eso es positivo. Esta parashá, que es Miketz, al cabo de 2 años, como dice, empezando esta parashá, estamos en Bereshit, Génesis,
capítulo 41, desde el 1 hasta el capítulo 44, versículo 17. Seguimos con la historia de Joseph. La historia de Joseph es una historia donde él representa, en cierto sentido, a Mashiach. Es una simbología del Mashiach. Hace unas paradas atrás que me tocó llevar el mensaje. Todos los que hemos sido insertados dentro de Israel, hemos sido insertados nosotros, la diáspora, los que hemos estado fuera, a través de Mashiach Yeshua. Nuestro pueblo Israel a través de la Torá, pero también Mashiach Yeshua ha llegado a ellos. La sangre de Mashiach Yeshua en el madero es una sangre redentora de expiación para toda la humanidad, tanto judíos como no judíos. Y Joseph representa también esta parte de la mesianidad de Mashiach. No creo que haya una parte en la Torá que no nos haga referencia al Mashiach esperado por nuestro pueblo Israel. El mundo, la creación, fue formada para él, como nos lo dice el libro de Juan y el mismo Bereshit. Cuando el Eterno en Bereshit dijo, hágase la luz, es porque la luz es la que iba a quitar la oscuridad, a separar la oscuridad. Y justamente eso significa Mashiach, separa la oscuridad. El momento de la concepción de Miriam fue en una época, se podría decir tal vez que fue en este tiempo de al rabino Google, y entonces quieren ser más judíos que los mismos judíos, y muchas veces ponen a un lado, echan a un lado las tradiciones de nuestro pueblo de tantos miles de años. El Eterno, en su gran misericordia y por su gran bondad, encomendó a un pueblo a guardar la Torá, y esa misión ha sido cumplida con distintas formas. No todo puede ser perfecto. Muchos criticarán alguna forma en cómo nuestro pueblo Israel ha llevado y ha cuidado la Torá, con tradiciones, con Torá oral, con cercos, por decirlo así. Pero lo que leemos hoy en la Torá es lo mismo que el Eterno le dio en el monte Sinaí a nuestro pueblo, y han sido miles de años que nuestro pueblo ha preservado la Torá, bendito sea. Y de repente ser revelados dentro de las raíces hebreas, de repente ser revelados dentro de la Torá, de repente ser insertados dentro de Israel, sus pactos. No podemos o no se puede llegar a un concepto de decir, no, es que ellos hacen puras tradiciones de hombres. Porque han sido cercos que el Eterno ha permitido para guardar la Torá. El sentido del por cual me estoy dirigiendo aquí, porque muchos han criticado justamente Hanukkah y la Hanukkah, que es una menorá, que la menorá solamente tiene ¿cuántos brazos? 7 brazos. Y justamente la Hanukkah tiene ¿cuántos brazos? 9 brazos. Exactamente, están tan afilados. Y muchos critican, no, que yo tengo es una menorá, pues yo prendo una menorá, pero resulta que la menorá solamente está en el lugar santo y no podía estar en otro sitio. Sin embargo, el Eterno es tan bueno con nosotros, miren que el Eterno es tan tremendo, que el Eterno ya tenía previsto que ya el templo no iba a estar. Y sin embargo, el que cada una de las familias de toda la tierra enciendan una pequeña menorá de otros brazos, como la Hanukkah, es para recordar esa menorá que estaba en el lugar santo constantemente. Pero más aún, esa menorá que tiene 8 brazos, acuérdense que ¿qué significa 8?
algo milagroso. Siempre decimos que la semana tiene 7 días, que los 6 días de trabajo y el 7º día de Shabbat, no, de descanso. Y cuando decimos 8, es un día más allá de lo normal, o sea, es un día de milagro, porque no dice que fueron 7 más el primer día, no, dice que fueron 8, y justamente 8 nos lleva a un milagro, a algo mucho mayor, a algo que es revelado, algo más allá de nuestro conocimiento muchas veces. Y se podría decir que esa luz, que tal vez fue un milagro, como Hanukkah, como se celebra Hanukkah, la dedicación, porque Hanukkah es dedicación, estudio de la Torá, recordar la Torá, nunca olvidarnos de la Torá, de los mandamientos. Hay una gran diferencia entre el primer templo y el segundo templo. El primer templo de Shlomo, el pueblo de Israel fue dispersado por los pecados de Shlomo y del mismo pueblo de Israel, después con la separación de los reinos. Se puede decir que lo más tremendo que pasó fue que nuestro pueblo de Israel se fue disperso. Y no solamente fue disperso, sino que olvidaron la Torá. Se olvidaron del hebreo. Se mezclaron totalmente, como un castigo del mismo Eterno que lo había dicho a través de Moshe cuando el pueblo de Israel entrara en pecado y en abominaciones dentro de la tierra prometida. Pero en el segundo templo, cuando es levantado y es expuesto otra vez a través de Esdras, Nehemías, desde ahí hasta hoy, y seguirá más adelante, nuestro pueblo de Israel nunca más olvidó la Torá. Nunca más soltó la Torá. Y siempre la ha protegido a costa de su propia vida, como lo hemos visto en tantas cosas de los tiempos que han pasado con las persecuciones y matanzas de nuestro pueblo. ¿Por qué yo digo esto? Porque justamente ese es el tema central del cual yo me quiero referir el día de hoy. Y es tikkun, rectificación. El Eterno, bendito sea, permite que nosotros pasemos una situación en la cual hemos fallado, en la cual hemos sido débiles, en la cual hemos tropezado. El Eterno va a permitir que nuevamente pasemos por una prueba similar. ¿Para qué? Para que hagamos rectificación. ¿Están conmigo? Justamente nuestro pueblo de Israel volvió a levantar el templo y fue un lugar donde constantemente se estudió la Torá, constantemente se hacían los sacrificios, con sus vicisitudes, con sus altos y bajos, pero nunca más volvieron a soltar la Torá. O sea, en cierto modo nuestro pueblo Israel hizo una rectificación. Aún siendo destruido el segundo templo, hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, nuestro pueblo esparcido por todo el mundo aún conserva la Torá, guarda la Torá y trata de cumplir la Torá. Amén. En 1948 nuevamente es dada la tierra de Israel para nuestro pueblo, y ha sido un proceso de poder recuperar nuevamente el idioma y el estudio de la Torá, grandemente recuperar los espacios físicos, espirituales. Y no solamente eso, sino que ha habido un despertar a nivel mundial en todos los lugares del mundo para estudiar la Torá. El Eterno, cuando da la promesa a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob, sobre todo en Jacob, que es el punto al que me quiero referir, es que una multitud de naciones saldrían de tus lomos.
Yo quiero referirme a que la promesa del Eterno, tanto a Abraham, Isaac y Jacob, no dice que el Eterno iba a bendecir a todos los hombres o a todas las mujeres de la tierra. No. Mire, hay algo que está sucediendo de hace mucho tiempo, y creo que de los años 80, 85 en adelante, donde el enemigo está haciendo un trabajo, el Yetzer Hará, esa tendencia al mal, es el lado oscuro, a lo que le gusta Star Wars, es el lado oscuro que está allí. No, porque déjeme decirle que Star Wars es una película cabalística, por decirlo así, ¿no? Pero no me voy a ir por ahí a predicar la Torá. No es que diga, mire, se está hablando de Star Wars y las guerras de las galaxias. Hay un lado oscuro. Y justamente ese lado oscuro está haciendo mella en algo que ha estado oculto, otra vez con un velo frente a nosotros. La promesa que el Eterno le da a nuestro padre Abraham es una promesa para toda la humanidad. Pero ¿cuál es la promesa en sí? A Abraham se le dice que en tus simientes serían benditas, ¿quiénes? Todas las naciones, todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Okay. El Eterno no dice que va a bendecir naciones. El Eterno no dice que va a bendecir hombres. El Eterno no dice que va a bendecir mujeres. El Eterno dice que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y resulta que ese Yetzer Hará, Hasatán, el contrario, el enemigo, la tendencia al mal, como lo quieran definir, porque cuando uno dice diablo, dice, no, eso es muy cristiano. Si uno dice el Hasatán, el contrario, no, eso no es, el diablo no existe, el Hasatán no existe. Bueno, el Yetzer Hará, vamos a decirlo en todos los contextos, para todos, para que les llegue a todos. Entonces, cada quien tiene como que su doctrina interna. Ya sé, cuando le tocan su doctrina se estremecen, ¿no? Pero vamos a ser abiertos a lo que el Eterno nos quiere decir. Y justamente esa oscuridad ha estado atacando a la promesa del Eterno. Porque dice que la simiente, y ya sabemos que esa simiente es Mashiach, ¿correcto? Y a través de Mashiach iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué ha estado atacando el enemigo? La familia. Hemos entrado en un proceso de los años 80 en adelante, en una destrucción sistemática de la sociedad con la familia. Destruyendo, ¿qué se destruye primeramente? ¿Qué se ha destruido primeramente? ¿Qué usted cree? Dentro del núcleo familiar, ¿qué es lo primero que se destruye? ¿Ah? Los valores, ok, está bien, pero el núcleo familiar, ¿qué lo conforma? Ajá, el papá, la mamá, los hijos. ¿Y qué es lo primero que ha atacado el enemigo? Los matrimonios. Exactamente, ahí es donde quiero llegar. Lo primero que ha atacado el enemigo son los matrimonios. El divorcio se ha convertido en algo fácil, por decirlo así. De hecho, bueno, no voy a hablar de hace 10 años para acá, porque hace 5 o 7 años para acá la gente no se casa. ¿Okay? La gente se promete, pero no se casa. Pero ya les voy a decir, ya no me estoy adelantando al punto. Pero anteriormente los matrimonios, el divorcio era algo como fácil. En los 80, esa generación que ya venía casada desde antes de los 60, vamos a poner un poquito más allá, de los 50, de los 60, de los 70, ese matrimonio duraba. No se divorciaban, a pesar de todos los problemas que pudiesen tener. Pero la generación entre los
85, 95 y 2005, se podría decir, es una generación donde el divorcio era fácil. El divorcio, la separación, es cuando el ego, el pensar en mi interés, en mi placer, se vuelve más importante que el placer y el interés de la persona que te acompaña. Y cuando buscas tu propio interés, cuando tú buscas tu propio placer, eso hace que te separes emocionalmente de la otra persona. Y la misma sociedad ha hecho que eso se facilite. Yo no sé cuántos recuerdan, yo no soy de esa época, no, pero puedo hablar de personas que son de esa época. Las leyes de los hombres, las leyes jurídicas para un divorcio eran bastante complejas. Es más, había gente que vivía en la misma casa y porque eran tantas las cosas legales para un divorcio, que decían, no, vamos a vivir juntos y bueno, no nos podremos divorciar. ¿Por qué? Porque la misma ley, la misma sociedad se encargaba de que ese vínculo no se rompiera tan fácilmente, lo que era el matrimonio. ¿Están conmigo? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando justamente el matrimonio era tan complicado, decían, bueno, chicos, vamos a vivir aquí, pues tú allá, yo aquí. Y uno conocía a veces ese tipo de situaciones. No, bueno, mis padres tienen no sé cuántos separados. Yo escuchaba a mis amigos, pero viven juntos. ¿Ah? No se sabe. De repente salió otro hermano. Las reconciliaciones que había por ahí muchas veces, ¿no? Pero esa era esa generación. ¿Por qué? Porque la ley protegía en cierto modo los matrimonios, lo respaldaba. ¿Por qué? Porque la Torá, el judaísmo, nuestros ancestros, que siempre han estado como Joseph, al lado de los que gobiernan para dar consejo, porque el Eterno les habla y le dice qué puede ser lo mejor para esas sociedades, porque nosotros somos benditos para bendecir a los que no conocen al Eterno. Amén. Nunca se expresa en el sentido, ay, el Eterno me bendijo a mí. No, el Eterno te bendijo a ti con un propósito. Porque no es que el Eterno te bendice a ti por bendecirte, no, el Eterno te bendice con un propósito. Y el Eterno te bendice para que tú bendigas a quien no lo conoce y pueda llegar a Él. Amén. Y justamente la sociedad se empieza a pervertir. ¿En qué sentido? En que empiezan a salir leyes en que faciliten la separación matrimonial, del vínculo matrimonial. Y vemos que a partir del año 88, 89, 90 en adelante, las leyes empiezan a modificarse, empiezan a cambiar y ya el divorcio se vuelve algo mucho más fácil. No, que no me gusta cómo friega los platos. Y bueno, eso ya puede ser un motivo de divorcio. ¿Ah? No, que no cumple, el hombre no cumple con el dinero que tiene que cumplir y con otras cosas también. Ese es motivo de divorcio. Cosas muy sencillas. Recuerdo yo cuando era muchacho que hay un refrán que decía, ¿y por qué se divorciaron? Por la pasta de dientes. No sé si alguien se recuerda de eso. Y yo preguntaba, ¿cómo es eso de la pasta de dientes? ¿Cómo se van a divorciar por una pasta de dientes? Una pasta dentrífica. Bueno, la excusa era que porque resulta que una de la pareja apretaba la pasta dentrífica por abajo, ordenadamente, porque siempre hay uno de los dos que es como más meticuloso, ¿no? Y siempre el otro es como más desordenado. Y aprieta la pasta de dientes ¿por dónde? Ah, ya sabemos quién aprieta la pasta de dientes por la mitad. ¿Ah? Y entonces, obviamente, entraba una disyuntiva en la pareja. Oye, pero ¿cómo tú aprietas la pasta de dientes por arriba o por la mitad? Tienes que hacerlo por abajo y enrollarlo poquito a poco. Además, ahorita han diseñado hasta un aparatico para aprovechar hasta la última. Pero si quiere aprovecharlo, córtelo. Y ahora aprovechamos más todavía. Creo que estamos ya llegando a esos tiempos.
Y el problema justamente de eso es que simplemente la pasta dentrífica era una excusa. Porque si una pareja, cuando se veían, cuando se conocían, cuando había como ese tiempo de romanticismo, ese tiempo romántico, esa hora de amor, de te lo permito todo, por decirlo así, si a lo mejor veía a la pareja con, no sé, con un moquito en la nariz, por decirlo así, usted, ay no, mira, tienes algo allí, más nada, y le parecía hasta cuchi. Y ya después, con el tiempo de casado, uno de los dos eructa y qué asqueroso, por decir un eructo, no, pero se quejan y empieza a ser una excusa de separación. ¿Por qué? Porque el amor, la unión, no es solamente las cosas bonitas, es un todo, compone un todo. Ahora, ¿por qué estoy refiriéndome a eso? Porque justamente cuando digo que el lado oscuro, el Yetzer Hará, ha influenciado en las sociedades, en las leyes, para que en su momento los divorcios fueran mucho más fáciles, pregunto, ¿no es algo que el Eterno está permitiendo? Es algo que el Eterno está permitiendo, ¿correcto? De hecho, en las mismas congregaciones creyentes en Dios, católicas, cristianas, incluso hasta en el mismo judaísmo, se puede decir que un 89%, escúchenme bien esta cifra, un 89% de los matrimonios desde el año 90 hasta el año 2015 más o menos, 2010, 2015, se han divorciado. Un 89%. Y eso es bastante fuerte. Pero esa etapa ya ha pasado. Han habido muchísimos, pero muchísimos divorcios. ¿Y qué traen los divorcios? Bueno, los divorcios traen problemas con los hijos, problemas con la expareja, muchos inconvenientes. De hecho, una persona que trata de rehacer su vida, o esa persona, tanto la mujer como el hombre, cuando tratan de rehacer su vida, es muy complejo, porque arrastran una serie de cosas y tienen que asumir unas nuevas responsabilidades con un saco encima, por decirlo así. Y no es fácil, no es para nada fácil. Ahora, ya pasó el tiempo de la separación y bueno, el enemigo y el Yetzer Hará, el lado oscuro, por decirlo así, ha cometido o ha logrado, en cierto modo, su planteamiento de divorciar al eje central de la familia, que son los padres, papá y mamá, hombre y mujer, ¿correcto? Ahora, ¿qué vamos a atacar? Los hijos. ¿Y cómo vamos a atacar a los hijos? Sí, puede ser con rebeldía. Pero ¿qué más? ¿Qué le da el padre y la madre a sus hijos? Amor. Ajá. ¿Qué más le da? Educación. ¿Qué más? Sustento. Seguridad. Pero hay una palabra muy importante. El padre y la madre le dan identidad. Le dan identidad. Y el enemigo se ha encargado de empezar a quitarle la identidad a los hijos. Quitarle la identidad a los hijos es no respetar a sus padres, así estén divorciados, o a su papá o a su mamá. Quitarle la identidad incluso es quitarle su sexualidad, tratar de arrebatarle su sexualidad, porque lo que da identidad a un hijo con los valores de tanto su padre como su madre es que el hijo pueda ser seguro de sí mismo y seguro de su sexualidad.
Y el divorcio ataca directamente la sexualidad de los hijos, porque crea una inestabilidad emocional en la cual el hijo pasa por procesos donde tambalea su identidad sexual, donde se pregunta, ¿seré hombre o tendré otro tipo de comportamiento? ¿Avalado por quién? Por la misma sociedad, por lo que ven. Ustedes se ponen a analizar los contextos por los cuales las comiquitas, las películas, todo ha sido un proceso desde los años 60 para este momento de quitarle la identidad a los hijos y quitar la identidad al ser humano, y también de olvidarse de Dios y de borrar a Dios de nuestras mentes y de reemplazarlo. Después que ataca a los hijos, que lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, ¿qué usted cree más que puede atacar? ¿Se puede hacer más daño? Pregunto. ¿Cómo qué? ¿Ah? Quitarle la vida. Bueno, sí, puede ser algo. Pero en vida, ¿qué puede ser? ¿Ah? Hablen duro porque no escucho de aquí. Enfermarse, drogas, alcohol. Bueno, de hecho vemos que desde los años 80 la droga y el alcohol fue algo muy fuerte dentro de nuestra sociedad, ¿no? Embarazadas y todo lo demás. Bueno, eso lo estamos viviendo desde hace muchos años. Pero saben que hay algo que está pasando en nuestra sociedad, y es que cuando han habido los divorcios, ¿ok? Separan al hombre de la mujer, al papá y a mamá, empieza a quitarle la identidad a los hijos. Ha habido otro ataque, ¿y saben cuál es? El reemplazo de la familia, donde resulta que lo que el Eterno creó, bendito sea, el hombre y la mujer fueran una sola carne y se procrearan, tuvieran hijos, que eso fue lo que el Eterno mandó, en un mandamiento. ¿Ah? Entonces resulta que la sociedad se ha pervertido, que primero atacó para la separación del hombre y la mujer, después quita la identidad de los hijos, y todo ha venido pervirtiéndose para luego reemplazar a una madre por un padre y a un padre por una madre. No solo cambiar los roles, la homosexualidad, la perversión, porque la misma sociedad es la que está dando rienda suelta a eso, está creando leyes que avalen eso. Entonces es algo bastante fuerte. Ahora, ¿cuál es qué fue lo que causó esto realmente? ¿Cómo el enemigo fue capaz de llegar a hacer que los divorcios, hacer que las separaciones, atacar al matrimonio primeramente, luego a los hijos y luego reemplazar y formar unas nuevas familias, como le llaman? Porque desde los años 70 en adelante atacó primero. ¿Qué fue lo primero que atacó? Aparte de los matrimonios, ¿qué fue lo primero que atacó en la sociedad? ¿Ah? La familia. Pero antes de la familia, ¿qué fue lo que atacó? Los valores. Porque las sociedades se basaban en valores bíblicos, y Dios estaba en la constitución de la mayoría de las naciones. Así sea un credo católico. El credo cristiano y católico es lo mismo, solamente que uno no adora más imágenes, más nada. Del resto es igual. Creo que lo único que criticaba el evangélico al católico era que adoraba imágenes, y el judío mesiánico le critica al cristiano que no guarda Shabbat, que está entre los mandamientos, ¿no? Entonces, cuando quitan los valores espirituales de la sociedad se empieza a pervertir, y el enemigo aprovecha para hurtar y destruir
¿Y qué es lo primero que empieza a hurtar y destruir? El matrimonio, luego los hijos. Pero peor aún es el reemplazo, es la perversión, es los tiempos de Noah. La oscuridad se está cerniendo sobre la humanidad y sobre la sociedad. A tal punto que ya no es algo que tú lo empieces a ver, que lo reconozcas, no, ahora te lo quieren imponer. Y que es algo que tú debes aceptar. Y no solamente eso, ya en muchas sociedades están obligando a los hijos a que no tengan identidad. Y si tú le enseñas valores de que él es un hombrecito si es niño, o es una niña que tiene todos sus valores femeninos, la sociedad está en contra de eso. Le dicen, no, puede ser cualquier cosa. Y crea una lucha dentro de él. La sociedad se ha pervertido tanto que tras una excusa de una violación a una mujer, han permitido y por ahí se ha colado lo que es el aborto. Porque hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Y resulta que el aborto abrió un compás dentro de la sociedad por crear una pequeña libertad por un suceso mínimo por decirlo en porcentaje, para luego convertirse en libertinaje completamente. Y déjeme decirle que el aborto es el culto a Moloch, como lo habla en la Torá. Lo que más detestaba el Eterno cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Canaán era que quitaran ese culto a Moloch. ¿Cuál es el culto a Moloch? El culto a Moloch era un toro o un animal con unos brazos extendidos de bronce o de cobre, donde era calentado con fuego y ahí sacrificaban a los niños. No, el aborto es así. El aborto ponen unas tenaces y es lo mismo. Es un culto a Moloch y eso se está haciendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Eterno es el que da vida. Y el enemigo, el lado oscuro, quiere hacer que el hombre quite esa vida que el Eterno da. El Eterno produce las plantas, los animales, todo, absolutamente todo. Y el lado oscuro quiere que el hombre mismo destruya todo eso. Los árboles, los bosques, los animales del mar. Contaminación completamente, perversión completamente. Cuando la sociedad se pervierte, quita los valores espirituales, empieza el desastre, la destrucción como sociedad, para luego convertirnos en una sociedad, en un mundo como los tiempos de Noah. ¿Están conmigo? Y convertirnos en un tiempo como los tiempos de Noah es prácticamente que venga la venida de Mashiach. Porque muchos les preguntaban ¿cuándo iba a venir Mashiach? Cuando vengan los tiempos como Noah. Exactamente. ¿Y cuáles son los tiempos de Noah? Oye, que cada quien hacía lo que quería. Se pervertían, pero eso no es lo más terrible. En los tiempos de Noah, creo que el pecado, a pesar de todo lo que estaban haciendo, era que no se arrepentían. No se arrepentían, pero para nada, absolutamente. No tenían tikkun, no rectificaban. Y nuestro pueblo de Israel, cuando nuevamente es levantado el segundo templo, ellos tienen el tikkun, la rectificación de decir, más nunca nos van a arrebatar la Torá de nuestros corazones y de nuestra vida. Aún si siguen pecando, pero no iban a arrebatar la Torá. Y en la historia de Joseph, que es la de hoy justamente, es que hay una serie de cosas que permiten que el tikkun llegue a la vida tanto de Joseph
como de sus hermanos. ¿Y a quién usa el Eterno? Yo pregunto, ¿y a quién usa el Eterno? Al faraón. Usa al faraón y usa a Egipto. Egipto es una simbología del mundo terrenal. Eso es lo que significa Egipto. Y el Eterno te ha puesto en el mundo terrenal para probarte y para que hagas ticún. ¿De quién? De tus ancestros. En el judaísmo se habla de reencarnación, pero nosotros no creemos en reencarnación. Yeshua dijo que está escrito que el hombre nazca y muera una sola vez. Pero nosotros arrastramos en el ADN, en nuestra información genética, en nuestra información espiritual, lo que nuestros antepasados han hecho. Y justamente el Eterno, con nuestros hijos y con nosotros mismos, ¿por qué digo nuestros hijos? Porque cuando nace un hijo y tú en tu hogar lo empiezas a formar, lo empiezas a ver, empieza a crecer, se empieza a desarrollar, empieza a tener su personalidad, y más de una vez te preguntas, wow, mira, está cometiendo las mismas locuras que yo o que su mamá. ¿Por qué el Eterno permite? Para que tú lo eduques, para que él pueda hacer ticún, para que él pueda rectificar. El Eterno va a permitir que tu vida pase por situaciones similares en la cual caíste, te resbalaste, tropezaste, para que tú hagas ticún, para que tú puedas rectificar. Y está en nuestros corazones y en nuestros pensamientos tener un espíritu hacendoso, un espíritu de hacerlo, de trabajar por ello, o un espíritu antagónico, un espíritu de soberbia y de no reconocer que cometiste un error la primera vez. Cuando Joseph, en la parashá pasada, vemos que él dice los sueños, lo decía de una forma muy orgullosa, por decirlo así, ¿no? Y bueno, él tenía unos sueños magníficos. Imagínense, que se postraban delante de él, tanto sus hermanos y después sus padres también. Hasta el papá lo reprendió, pero dice la parashá pasada que Jacob se quedó meditando en el sueño de Joseph. ¿Por qué? Porque Jacob también era un soñador. Y porque el mismo espíritu que el Eterno le había puesto en Jacob de los sueños, se lo había puesto a su hijo Joseph, a su primogénito Joseph. Porque hay dos primogénitos. Está Rubén y está Joseph. Y entonces, cuando vemos esto, es tremendo, porque resulta que Joseph, siendo muy adolescente, cuenta sus sueños de una forma tal vez inadecuada, pero es la inexperiencia, es parte de todo. Los sueños son los que te mueven. ¿Cuántos han tenido sueños? Yo siempre tengo sueños, como a las 11 de la noche. Pero cuando tenemos sueños, hay algunos que le da a esta hora. A esta hora es hambre, sueño con hambre. Y todos tenemos sueños, y eso es lo que nos debe mover. Nuestros sueños. No dejes que tu vida se vuelva una vida insípida. No dejes que tu vida se vuelva una vida plana. Que tu sueño, lo que tú has añorado, se vuelva un motor en tu vida y trabajes con eso. No importa la circunstancia, porque mire todo lo que pasó a Joseph. ¿En qué trabajó Joseph por su sueño? Pregunto. ¿Qué hizo Joseph? Pedirle al padre. Pero él estaba en Egipto, estaba en el mundo.
Fue arrebatado y fue llevado al mundo. Fue esclavo también. Pero ¿qué hizo Joseph? Hay algo por lo cual él fue criado, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y es la identidad, los valores espirituales, los valores familiares. Lo que Joseph defendió fue los valores familiares, los valores espirituales. No se dio a lo que el mundo quería hacer, que era que se resbalase y perdiera los valores espirituales y morales de su familia. Él fue fiel a esos valores, fue fiel al Eterno. Pero por ser fiel al Eterno también fue preso. Porque el mundo va a hacer eso. Cuando tú eres fiel al Eterno, el mundo te va a arrastrar y te va a querer llevar preso. Pero por tú ser fiel a tus valores morales, a los valores espirituales, a los valores de la Torah, el Eterno nunca te va a poner por cola. Siempre te va a poner por cabeza. No importa el lugar donde estés, no importa donde tú te desenvuelvas, Él te va a poner como cabeza y no como cola. Porque así lo vemos con Joseph. Con Joseph, a pesar de que estaba en la casa de Potifar, lo puso a cargo de todas sus propiedades. ¿Por qué? Porque todo lo que Joseph tocaba era bendecido por el Eterno. Ahora, ¿por qué era bendecido por el Eterno? Porque era fiel al Eterno. Él era fiel al Eterno. ¿Y cuánto hemos sido fiel al Eterno y no hemos tenido esa oportunidad que tiene Joseph? Sí, pero nunca siempre se mantuvo. Claro, siempre se mantuvo. Cuando nosotros vemos, hay una promesa tremenda que el Eterno le da a Jacob. No sé si ustedes se acuerdan, cuando Jacob sale de casa de sus padres, de Isaac, y va para la tierra de su tío Labán, va para Mesopotamia otra vez, nuevamente, para Aram. Y Jacob tiene el sueño, ¿se acuerdan? De las escaleras y todo eso, ¿no? Cuando él se despierta, dice, wow, este es un sitio terrorífico, aquí es la presencia del Eterno, tremendo. Y hace una bendición sobre esa piedra, unge la piedra. Sí, en Penuel, no, eso fue más adelante, esa es la piedra de Betel. De todos modos, ahí está, en la cuenta de Instagram, de YouTube, está esa para allá, para que la busquen, muy importante. Y él unge esa piedra, pero aún así hay una promesa que el Eterno le da, una promesa que hasta el día de hoy nos acompaña. Que cuando Jacob sale de Canaán, sale de la tierra prometida, el Eterno dice, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar y te traeré nuevamente para cumplir el propósito mío en tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y justamente con Joseph pasa eso. Que el Eterno lo va a guardar, lo va a cuidar, lo va a prosperar, porque va a cumplir su propósito en su vida. Así que si estamos en el mundo y si estamos en situaciones adversas, no claudiquemos. Que los valores morales y espirituales por los cuales hemos crecido, que hemos aprendido, que nos hemos encaminado, no los abandonemos por lo que el mundo nos está ofreciendo. Para que el Eterno entonces pueda hacer su propósito en nuestras vidas. Porque Joseph se mantuvo íntegro. Dice nuestro sabio que es un sadik. Era un sadik. Se mantuvo íntegro y el Eterno siempre lo puso como cabeza, porque tenía un propósito con su vida. No dejes que te roben los sueños, no dejes que te los arrebaten. ¿Cómo te pueden robar los sueños? No es que va a venir alguien y te va a decir, ay, ¿cuál es tu sueño? Y ¡uy! Te lo roba. No, así no se roban los sueños. ¿Sabes cómo se roban los sueños? ¿Sabes cómo pierde los sueños? Cuando pisotea los valores espirituales y morales por los cuales has crecido. Cuando desobedeces esos valores, cuando pisas esos valores espirituales, cuando rompes los mandamientos del Eterno, el sueño que es para tu vida empieza a ser arrebatado.
o vamos a ponerlo congelado, es la mejor palabra. ¿Por qué digo congelado? Porque si el Eterno tiene un propósito en tu vida, lo va a cumplir ahora, mañana o pasado mañana, pero lo va a cumplir. Tú eres el que retrasas ese sueño. Y en la parashá pasada, digamos cómo estaba el panadero y el copero. Cómo estaba el copero y cómo le revelaban sus sueños a Joseph. Y Joseph se lo dijo, y bueno, se lo dijo, sobre todo al copero, que era el que se iba a salvar. Le dijo: acuérdate de mí, no te vayas a olvidar de mí. Bueno, tanto es así que el copero, cuando le dijo al faraón: oye, mis pecados han llegado a mí. ¿Cuál era el pecado del copero? Porque se olvidó de Joseph. Bueno, no, pero era el momento del Eterno. Como dicen por ahí una frase: es que el tiempo de Dios es perfecto. Pero el Eterno permitió eso. Y cuando nosotros vemos que Joseph pasa esta afrenta, es preso y luego es llevado nuevamente a Faraón, es porque cuando Dios te da una palabra, cuando Dios ha tocado tu corazón, cuando tu vida es transformada, tú empiezas a hacer revelación para las demás personas. Y el Eterno va a permitir que tú llegues a puestos altos, como el Eterno lo permitió con muchas personas de iglesia, de credos cristianos, por decirlo así, que llegaron a puestos altos durante años pasados o años anteriores. Y lamentablemente sucumbieron a los deseos personales. Se olvidaron de los preceptos por los cuales fueron criados, por los cuales fueron entrados dentro de la palabra. Y como Balaam, empezaron a vender sus profecías en pro de un servicio humano. Y ha sumergido a esta nación en una maldición. Pero así como en Hanukkah, así como en tiempos de oscuridad, hay una luz. Y nosotros somos esa luz. Nuestra voz es una luz que no pueden apagar. Nuestra bendición tiene que ser una luz. Nosotros debemos ser una luz para el que más lo necesita. Nosotros debemos ser una luz en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Nosotros nos levantamos cada día tal vez angustiados por la situación que nos rodea, pero tenemos una esperanza. Y decimos: oye, mira, la cosa está difícil, la cosa está complicada, el dólar, los problemas, la calle, la gasolina, el agua, bueno, todo. Pero yo tengo una esperanza de que el Eterno me va a proveer de todo y que no me va a abandonar. Pero de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, ¿quiénes tienen esa esperanza también? ¿En qué se han convertido nuestras iglesias? ¿En qué se han convertido en esos sitios religiosos en los cuales se adora a Dios? Se han convertido en centros de espectáculo, en centros de profecías sin cumplirlas, en centros de que tienes que llevar todo lo que tú tienes. Hay un espíritu de Balaam, hay un espíritu de Bilam, un espíritu profético en pro y a favor del hombre y no de Dios. Y nosotros no podemos sucumbir ante eso. Por eso es que el Eterno nos ha traído a la Torá. Porque el principio básico es el temor al Eterno, es el temor de sus mandamientos. Y lamentablemente la mayoría de las congregaciones se han olvidado de los mandamientos o dicen: eso es algo que ya murió, caducó. Que Jesús lo clavó en el madero. ¡Qué equivocado! ¡Qué equivocado!
Lo que clavó en el madero fue que nosotros éramos condenados a muerte, pero Él nos revive a través de sus mandamientos, nos levanta, nos santifica. Y lo que era una piedra muerta, la vivifica a través de su Ruach HaKodesh. Cuando Joseph ve nuevamente a sus hermanos, ¿ustedes se imaginan la cara de Joseph? Claro, totalmente transformado. Parece que Joseph es una tipificación entre esta para allá, estudienla bien, entre esta para allá y la otra para allá es el plan de Mashiach para nuestro pueblo de Israel, para nuestros hermanos mayores. El único que se le va a revelar a nuestro pueblo es el mismo Mashiach. No somos nosotros. Nosotros vamos a producir celo. Nosotros vamos a producir celo en ellos. Pero quien se les va a revelar directamente es Mashiach. Por eso es tan importante esta para allá y la que viene. Imagínense cuando Joseph los ve, dice, ajá, aquí los quería ver yo. ¿Se acuerdan cuando yo rogaba yo en el pozo? Imagínense todos los pensamientos de Joseph por su mente. Míralos aquí, los voy a poner a sufrir. 3. Entonces, el propósito de Joseph, el propósito de Joseph cuando tiene esos pensamientos, cuando está viendo a sus hermanos, hubiese sido de venganza total. Mas sin embargo, el Eterno toca su corazón y él, dentro de la sabiduría que el Eterno le da, porque el Eterno le dio gran sabiduría, cuando el faraón lo pone, dice, bueno, es que aquí no hay otro hombre tan sabio como tú. ¿A quién vamos a poner? ¿Eres tú? Pero hay algo, la diferencia entre un sueño de faraón y un sueño de él mismo hacia su familia. Cuando él tuvo el sueño hacia su familia, dijo, yo soñé. Y yo soñé que se inclinaban ante mí. Mas sin embargo, después de haber sido tratado en la cárcel, de haber sido tratado en la forma en que fue tratado, tantos pensamientos y tantas pruebas, acuérdense que Joseph era un hijo consentido, el hijo amado de su padre. Después fue botado a un pozo, vendido por 30 monedas de plata. Un pozo es muerte, 30 monedas de plata es traición. ¿A quién le recuerda eso? A Mashiach, exactamente, a Yeshua. Después es botado, es vendido al mundo. Mashiach lo vendieron al mundo. De hecho han sido 2000 años donde el Mashiach ha estado en el mundo. Y cuando Joseph tiene el sueño para interpretar del faraón, le dice con humildad, por déjeme decirle, cuando el Eterno Dios te da un don a ti, debes reconocer que siempre es el Eterno. No que eres tú, que es el Eterno que te ha dado ese don. Y él dice, lo que yo te voy a interpretar no es mío, es de Dios. Es de Elohim, dice la Torá. Eso es humildad. Eso es tikkun. Eso es rectificar y no cometer los errores del pasado. Cuando los hermanos ven que están envueltos en medio de esta situación y él le dice, bueno, mira, déjame a tu hermano, déjame a Simeón aquí y vayan ustedes, y ahí sí es verdad que tiene un hijo menor, un hermano menor, que es Benjamín, como dice que se llama, y tráigamelo para ver si es verdad. Ustedes son espías. Nos está poniendo en medio de una prueba. Y lo que conversan ellos hablando en el idioma hebreo, claro, no sabían que yo se lo sabía. Y decían, ¿vieron? Esto es por culpa de lo que hicimos. Porque el Eterno permite una situación para que tú te acuerdes de errores pasados, para que rectifiques. Y ahora pregunto, ¿y los hermanos rectificaron? No, pero ¿rectificaron o no rectificaron?
en esta parashá rectificaron. ¿Por qué? Porque cuando pasa el suceso de Benjamín, eran capaces de dar su vida por su hermano. Y ya no iban a permitir que le pasara nada a Benjamín. Y eso es lo que causa el gran llanto en Joseph. Eso es lo que causa el lloro en Joseph. No solamente la rabia o la situación que había tenido él en el pasado, sino que ve que sus hermanos estaban haciendo tikkun, rectificación, y que eran capaces de dar su propia vida por su hermano, que no hicieron con él. Eso es tikkun, eso es rectificación. El Eterno siempre te va a dar segundas oportunidades. El Eterno te va a dar segundas oportunidades para que tú puedas rectificar. No tropecemos con la misma piedra. Cuando el Eterno nos presente otra vez esa oportunidad, rectifiquemos, hagamos tikkun, para que la bendición, el sueño, la meta que el Eterno ha puesto en tu vida se pueda cumplir y no la sigamos retrasando. El Eterno permite situaciones que no comprendemos en nuestra vida para cambiarla, para transformarla. Porque algo que estuvo en el pasado y que no funcionó, simplemente es porque el Eterno quiere mostrarte otra salida. Pero a veces nos quedamos encerrados en una situación, nos quedamos estancados en una situación y no avanzamos porque no rectificamos. Porque si hay algo que te aleja del Eterno y tú te aferras a eso, tú estás retrasando los sueños que el Eterno tiene en tu vida. Y el Eterno ha permitido una situación para sacar eso de tu vida, pero tú sigues aferrado allí. Rectifiquemos, hagamos tikkun. Permitamos que lo que Mashiach ha hecho en nuestras vidas pueda ser realmente algo físico en nuestras vidas. Que esa transformación espiritual que hemos tenido también sea una transformación física y que generemos luz en medio de la oscuridad. Debemos afianzarnos, debemos caminar en los mandamientos, revelados siempre por las ruas del Eterno. Tenemos un sumo sacerdote, como él dice el libro de Hebreos, es Mashiach Yeshua. Cuando quise dar la lectura ya para ir culminando, la lectura de Brit Hadashah en Mateo, refiriéndome a cuando Yeshua es llevado ante el Sanedrín, cuando Yeshua es llevado ante el sumo sacerdote, acusándolo con falsos testimonios, acusándolo de tantas cosas. Yeshua le dijo: oye, yo estuve en las sinagogas, estuve en las tierras de Israel, siempre me vieron, siempre me preguntaron. ¿Por qué me preguntas eso ahora? No lo podías hacer fuera. Pero el tiempo de Yeshua había llegado. Porque el Eterno permite todas las cosas. Todas las cosas que nos acontecen es porque el Eterno, bendito sea, lo ha permitido. No sea una persona que se eche la culpa y se dé latigazo y dice: ¿y por qué yo estoy pasando por esta situación? Yo no debería, yo soy sacerdocio santo, pueblo santo. Porque muchos se aferran de esa promesa. Pero si el Eterno permite que tú pases por una cárcel como Joseph, es por algún motivo. Necesita limar ciertas cosas de tu vida. Necesita pulirte. ¿Para qué? Para prepararte algo mejor. Ahora, si en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de ese forjamiento, donde el Eterno está forjándonos, nosotros caemos, le damos la espalda a los valores morales, le damos la espalda a los valores espirituales, pisoteamos los mandamientos, entonces se retrasa lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas.
Pero cuando hacemos tikkun, cuando hacemos rectificación y nos ponemos delante de la presencia del Eterno, Él puede forjarnos y puede hacer que seamos vasos de honra en su presencia. Y cuando Yeshua le preguntan, oye, mira, están diciendo que tú vas a destruir el templo, ¿qué dices? Y él callaba. Pero cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Le dijo, tú mismo lo has dicho. No estamos hablando de cualquier persona, un levita, cualquier sacerdote. Era el sumo sacerdote de ese año, como dice la Torá, como dice el Bihadashah. Y él dijo, y más aún, verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! En los cielos. ¡Wow! ¡Tacho! Ese hombre se levantó e hizo algo que no puede hacer un sumo sacerdote: rasgar las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque está rompiendo el sacerdocio. Miren lo profético. Está rompiendo el sacerdocio, porque el sumo sacerdote verdadero, que ha sido por siempre y para siempre, Mashiach Yeshua, iba a ser probado hasta la muerte para ser levantado, para ser ungido, para ser puesto en la presencia del Eterno, a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, por siempre y para siempre. Amén. El verdadero sacerdocio. Y si Joseph fue fiel, y si Joseph permaneció fiel, por lo cual había sido encomendado, había sido criado, y Mashiach Yeshua fue fiel hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, Joseph fue levantado como virrey para salvación de su propio pueblo y del mundo, porque Egipto representaba el mundo en ese momento. Así también Mashiach, por ser obediente y fiel, ha sido levantado como el Cohen Gadol, y no hay otro nombre sobre todo hombre, sobre toda creación, más alto que Mashiach Yeshua. Él es el que ha sido levantado, Él es el que ha sido ungido, y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Y si nosotros somos fieles y si nosotros somos obedientes, el Eterno siempre nos pondrá por cabeza y no por cola. Vamos a quitarnos ese estigma. Hay un estigma, ya para culminar, que antes decían, oye, mira, contrata siempre a un creyente en Dios, a un cristiano, un evangélico, porque esa es gente honrada. Hace unos años decían eso. Ahora no. Ahí dice, no, mira, cuidado, que son más candela todavía. No, probemos con nuestro testimonio, con nuestros hechos, que amamos al prójimo. Probemos con nuestro testimonio y con nuestros hechos que nosotros somos fieles a la Torá, a los mandamientos de Dios. Probemos con nuestros hechos y con nuestros testimonios que nosotros somos obedientes al Padre. Probemos con nuestros hechos y nuestros testimonios que nosotros cumplimos las festividades del Padre, que cumplimos Shabbat, que amamos a nuestra familia, que ayudamos al prójimo. Que seamos fieles y obedientes, y el Eterno siempre nos pondrá por cabeza y no por cola. Cierre sus ojos un momento. Y ahí donde estás, y también a los que están en la transmisión, esta es una nueva oportunidad. Y el sentir es que meditemos un momento en cosas que pudiésemos estar fallando, y que pisamos el mismo hueco, nos tropezamos con la misma piedra. Peor aún, porque eso suena hasta bonito, que como el perro volvemos a comer el vómito. Que estemos dispuestos a ser fieles
a ser obedientes a los mandamientos y los preceptos que el Eterno nos ha dado, bendito sea, y poder rectificar. Y dar gracias al Eterno de que tenemos una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Pero si tú estás en medio de una situación, si estás envuelto en medio de un pecado que no puedes zafarte, que no puedes librarte, quiero decirte en el día de hoy que el Eterno quiere hacer un milagro en tu vida. Que el Eterno te quiere sacar de ahí, te quiere dar una nueva oportunidad. Así como la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te querían acusar? No peques más. Vete y no peques más. Has sido perdonado. Ese es el mensaje que el Eterno te quiere dar a ti. No peques más. Yo restauro tu vida. Yo cuido tu vida. Yo te tengo aquí. Yo voy a acabar lo que he empezado en ti. Pero no peques más. No lo hagas más. Rectifica. Yo te limpio. Yo te purifico. Yo quiero forjarte. Yo quiero formarte. Yo quiero hacer mi propósito en tu vida. Pero no peques más. No te aferres más a algo que hace que te alejes del Eterno, bendito sea. Yo quiero levantarte. Yo quiero forjarte. Yo quiero formarte. No retrases más mi tiempo en tu vida. Los tiempos se acortan. Vendrán más penurias. Vendrán más tiempos fuertes. Y los que prevalecerán son los que son fieles a los mandamientos. Los que prevalecerán, los que sobrevivirán, son los que son fieles a mí, dice el Eterno. Así dice su palabra. Seamos fieles, seamos obedientes, que el Eterno nos quiere transformar. El Eterno quiere transformar tu vida. Allí donde estás, entrega esa situación al Eterno en estos momentos. Rabino, el Eterno quiere tocar tu corazón en estos momentos, allí donde estás. Y me gustaría que las personas que tienen ese sentir en su corazón se puedan colocar en pie y pasar aquí adelante. No estamos diciendo que diga cuál es la situación, sino que usted quiere entregar una situación. Hoy es el día que lo puede hacer. Entrega esa situación. Entrega ese oculto, o tal vez ese problema. Puede ser financiero, espiritual, sea familiar. El Eterno quiere tocar tu vida y quiere sanarte. El Eterno quiere restaurarte. El Eterno quiere restaurar a tu familia. El Eterno quiere restaurar tu corazón. El Eterno quiere sanarte. El Eterno quiere lo mejor para ti. El Eterno quiere abrazarte y decirte: te amo, hijo, te amo. No estás solo, no estás solo en esta situación. El Eterno quiere tocar tus pensamientos. El Eterno quiere restaurar tu familia. El Eterno quiere restaurar tu relación con tu padre, tu relación con tu hijo, tu relación con tu pareja. El Eterno quiere ayudarte financieramente, pero hay algo que ha estado oculto allí. Pónselo ahora adelante al Eterno, y el Eterno te va a sanar, el Eterno te va a curar. Gracias, bendito eres, Hashem. Gracias, Eterno, bendito eres, Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Eterno. Rebetza. Gracias, Eterno. Ahí donde estás, dile al Eterno: Padre, ha pasado esto en mi vida, ha pasado otras cosas en mi vida, las quiero poner delante de ti. Padre, no quiero seguir fallando, quiero serte fiel. Por favor, restaura mi vida, restaura mi corazón. Dame una nueva oportunidad, que pueda caminar en tus mandamientos adecuadamente. No quiero vivir una vida de reciclamiento, de reciclarme y volver a cometer los mismos errores.
Restaura mi corazón, Hashem. Dame una nueva oportunidad. Prepara el camino, Padre. Toca mi vida, Hashem. Toca esa situación. La pongo delante de ti, Hashem. Rompe las ataduras. Rompe las cadenas, Padre. Que se derrame tu espíritu en este momento, Hashem. En medio de todos. Seas tú y solamente tú, Hashem. Gracias, Padre. Bendito eres y bendito es tu nombre, Hashem. Gracias, Hashem. Sigue orando. Oh, Abba, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Desnudos, Padre, porque tú conoces todos los secretos de nuestra alma. Y delante de ti nada podemos ocultar, Señor. Queremos en estos momentos hacerte juntos. Queremos en estos momentos rectificar. Queremos en estos momentos, Abacadosh, que limpies todo aquello que me está separando de tu presencia, Abba. Todo aquello que está impidiendo que tu Shejinah se manifieste poderosamente en nuestra vida, Abacadosh. Sabemos que cometemos muchos errores, Padre, y que a veces volvemos a caer en lo mismo, Abba. Pero tú nos dices que pidamos socorro porque tú eres nuestro socorro, Abba. Y tú estás dispuesto a sostenernos, a levantarnos con tu mano derecha, Señor. Levantar nuestra cabeza, Abacadosh. Quitar toda vergüenza, quitar todo aquello que nos aparta de ti, Abba. Tú tienes tus brazos extendidos, Señor. Y aquí estamos ante tu presencia, Abba, para que tú hagas ese milagro.